Buenas, ¿cómo están ustedes? Hoy, como todos los días, tenemos una nueva propuesta del otro enfoque con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. Guarionex no estará con nosotros hoy porque ha tenido que viajar a Manzanillo, nuestro pueblo. Somos manzanilleros los dos. Y él allá va a hacer una serie de actuaciones que tienen que ver con su desenvolvimiento económico. Así es que vamos posteriormente a tener a Guarionex con mayor profusidad con nosotros. Hoy quiero hablar sobre el modelo económico no solamente de República Dominicana, sino de toda América Latina. Y las posibilidades de un cambio de gobierno que se viene operando en América Latina, esa ansia de superar el modelo neoliberal que tanto nos está acogotando. Pero antes de analizar el cambio de modelo en nuestras sociedades, múltiples sociedades con diferentes posiciones y desarrollo económico, quiero decirle que usted puede sintonizarnos a nosotros de lunes a jueves en cualquiera de su dispositivo electrónico, colocando cananga.tv. O puede colocar también www.cananga.tv. Si no le sale, para que le salga. Y usted nos va a sintonizar en cualquier parte del mundo. Este programa se va a transmitir esta noche a las 9 de la noche por Cananga, o sea, estaremos transmitiendo a las 9 por Cananga y después posiblemente se retransmita en el día de mañana. Si usted no nos puede sintonizar a través de cananga.tv directamente, usted se registra en el otro enfoque con Darío Cuba en YouTube y lo va a compartir con su red de relacionados y le va a dar a la campanita. Esa acción tan sencilla para usted es muy valiosa para nosotros, porque eso nos permite seguir ampliándonos y seguir creando propuestas nuevas. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar del nuevo modelo económico que debe primar en América Latina y cuál es el modelo que debemos sustituir. Ya en varios programas nosotros hemos hablado cómo surge el modelo neoliberal. E inclusive en el día de ayer decíamos cuando hablábamos sobre las elecciones presidenciales en Chile y que ganó Gabriel Boric, el cual felicitamos, volvemos a felicitar porque ya lo hemos hecho por otras vías. Ese modelo neoliberal se introniza en América Latina, como lo decíamos, a través de un golpe de Estado.
en Chile. El golpe de Estado de generales rastreros como Pinochet y demás generales que estaban ahí, asesinos, se intronizan y comienzan a operar un cambio de modelo. Ese modelo de economía inclusiva, social, que tenía como centro a la persona, comenzó a ser bloqueado por Estados Unidos, primero con huelgas, con enfrentamiento de los huelgas patronales, no laborales, con los sectores de poder, que conllevó al asesinato, al golpe y asesinato del presidente Allende. Pero eso no se queda en Chile. Todo eso se propaga por todo el cono sur a través de lo que se va a conocer como el Plan Cóndor. Después, ya en la década de los 80, el modelo neoliberal comienza a instaurarse en América Latina de la mano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un modelo esquematizado y diseñado para aplicarse en América Latina, pero que fue impulsado con fuerza con Estados Unidos para todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se da? Inicialmente, ellos comienzan a través del plan de Reagan y Margaret Thatcher a imponer el modelo. Tanto en territorios de ellos, como fue el caso del enfrentamiento de Margaret Thatcher con el sector minero de carbón, la destrucción del sindicato minero de carbón, y como fue el caso de Estados Unidos de doblegar Reagan las dos grandes centrales obreras de Estados Unidos para evitar el incremento de los costes laborales. Recuerden que cuando medimos los salarios reales, que no es más que el salario nominal, lo que usted gana con los niveles de inflación que se conoce como IPC, de los salarios de aquella época y el salario real de hoy, no el nominal, sino el real con el nivel de inflación, aquellos salarios eran mucho más altos, aunque aparentaban más cortos, porque usted podía adquirir más bienes y servicios que lo que adquiere hoy con la cantidad de salario que usted tiene. Para hacer eso, ellos necesitaban destruir los sindicatos y necesitaban también penetrar en toda el área para transferir a las naciones de menores niveles de desarrollo todo lo que conllevaba un alto consumo de mano de obra y así reducir la mano de obra de ellos e incentivar también las migraciones ilegales para crear lo que se llama el ejército industrial de reserva y así bajar manos de obra interno, porque como esta gente no estaba formalizada legalmente, tenían que trabajar por lo que le dieran y ese incremento de esa masa informal o no formalizada legalmente en territorio de Estados Unidos o de Europa, esto le permitía reducir los costes laborales. ¿Y por qué se daba esta situación? Esta situación se daba porque en el año 1973 se da la primera crisis del petróleo, como hablaba. Y esa crisis energética tiene que ver con los costes del transporte y con los costes de manufactura. Una gran parte de las plantas de generadoras de electricidad estaban creadas a base de búnker C. El barril de petróleo costaba $2.50 el barril y de repente de la primera crisis del petróleo se dispara a $11 y pico y esto
crea un nivel de inflación por el lado de la producción, pero también se da una reducción de la inversión, creando por primera vez lo que se llama estanflación, que es estancamiento económico con inflación. Ahí tenemos que entonces ellos comienzan a través del lado de la oferta, del lado de la producción, a tratar de desmontar costes laborales, y para eso deben enfrentar el sector laboral y deben tener centrales muy dóciles que no vayan a crearles problemas con pedidos de aumentos salariales y de una serie de beneficios que podía poner en jaque la situación económica de las grandes empresas. Todo ese diseño se profundiza más, o sea, se comienza a ampliar en la República Dominicana. Nosotros los dominicanos, que entramos tarde al proceso de industrialización, entramos muy adelante al proceso del neoliberalismo. Y digo que entramos muy adelante, no entramos como Chile, que fue, o Argentina, o Uruguay, que fueron de los primeros a través del Plan Cóndor, a través de ese plan macabro que dirigieron Estados Unidos, pero sí a través de los acuerdos que se van a llamar lo que Washington quiere, que el consenso de Washington, lo que Washington quiere que se conozca sobre economía, que es un decálogo, y que va a ser aplicado, como dije, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Aquí ya en el año 1982, cuando llega Salvador Jorge Blanco, se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo stand-by, que crea una poblada en abril del año 1984 y que degenera en un acuerdo de stand-by de facilidad ampliada. Esto hace que también se aplicara en Venezuela, y en febrero, el 27 de febrero de 1992 viene el Caracazo, del 89, viene el Caracazo en Venezuela, lo que trae después el levantamiento del comandante Hugo Chávez en el año 1992, por esa situación que se da. Todo esto se va expandiendo y van los niveles de enfrentamiento, creando una situación complicada, y se profundiza aún más con la caída del muro de Berlín y el derrumbe del socialismo en el este europeo, en todo el este europeo, conjuntamente con la Unión Soviética. Entonces, para profundizar, nos vamos a un corte, y cuando regresemos vamos a hablar cómo a partir de finales de los 80, principios de los 90, se comienza a profundizar aún más el neoliberalismo en nuestra área, y cómo esto va generando crisis. Después de que el liberalismo había llevado a cabo la primera una de las más grandes crisis, no la primera, la más grande crisis en el año 1929, y que fue sustituido por el keynesianismo en la década de los 30 para resolver el problema de la crisis del 29 y el paro. Hemos llegado hasta la caída del muro de Berlín y la caída del bloque socialista del este europeo.
A partir de ese derrumbe del socialismo del este europeo, se hablaba del fin de la historia. Eso lo planteaba Fukuyama, de que ya no había más enfrentamiento y surge Estados Unidos como una potencia hegemónica. Aquí hemos leído en RT cómo Putin analiza la situación de la caída del bloque socialista y donde dice que con Yeltsin se había destruido todo el aparato militar, el aparato económico de Rusia, y que Rusia estaba intervenida en el Kremlin por agentes de la CIA que dirigían lo económico, lo militar y que dirigía todo ese proceso. Al grado tal que los Balcanes, que era un área de influencia de Rusia, fueron bombardeados y fueron destruidos y los rusos no pudieron mover un solo barco, solamente dar algunas declaraciones y unas cuestiones, pero nada. Y todo se hizo un proceso de liberalización de las empresas públicas de Rusia, donde por $1 le entregaban a Gazprom y una serie de empresas esenciales en el área energética a personeros que estaban muy vinculados a Yeltsin y a este grupo de liberalizadores de la economía rusa. Fue todo un plan diseñado y con esto se profundiza aún más en América Latina. Esta situación de profundización genera una crisis. ¿Y por qué genera crisis? Bueno, hablábamos de que los capitales comienzan a migrar de los países centrales, llámese Estados Unidos, Europa, hacia países de menores niveles de desarrollo. Primero con las maquilas para producir bienes, para exportarlo hacia los países centrales, dejando la inversión en el área de los servicios, o sea, la inversión en el área terciaria en los países centrales. Y comienzan a desarrollar lo que se llama, a partir de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, pero ya con más profundidad, a partir de los 90, lo que se llaman las zonas francas o las maquilas, que se instalan en la parte norte de México, que hace frontera con Estados Unidos, se instalan en República Dominicana, se instauran en una serie de naciones, también en Asia, donde lo que hace de esta empresa factible es una mano de obra cuasi esclava. Ahí ustedes pueden ver que en Bangladesh se quemó una fábrica de esa y murieron cientos de mujeres que la tenían en una situación aberrante, trabajando hasta 12 horas al día sin pago de compensaciones ni nada de esas cosas, sino dándole la comida y pagándole el sueldito, y la mantenían hacinada y cogió candela y se quemó todo esto de grandes empresas de marcas, de esas marcas que ustedes ven por ahí, como Louis Vuitton, como Converse, como marcas grandísimas que operan con una situación cuasi esclava en este nuevo modelo. Ellos se mudan al bajar los niveles de pago de salario y donde tienen bajas prestaciones laborales. Esto hace que el nivel de rentabilidad comience a crecer. Cuando usted analiza la ley de zona franca en la República Dominicana, usted verá que la ley de zona franca establece que se va a pagar como base un salario mínimo
por encima del salario mínimo estatal y quizá de algunas empresas de menores, pero salario mínimo, y que ellas van a operar sin pago de impuestos sobre la renta, con una serie de exenciones que se le dan, como es a los combustibles, que mañana, en el día de mañana, vamos a tener al profesor Moreno San Juan, que nos va a hablar directamente de la situación de esas exenciones, que es lo que se está dando en el sector energético, no solamente en el eléctrico, en el energético, en el transporte. Y con todas esas exenciones libres de impuestos, entonces ellos comienzan a operar. Ahora, ¿cómo se hacen los estados para poder tener recursos? Entonces, cambian la base tributaria. En vez de tributar impuestos sobre la renta, se crea un selectivo al consumo. Ese selectivo tiene que ver con los cigarrillos, el alcohol, también el ITEVI, que grava el consumo, y como decía Keynes, el impuesto al consumo es el impuesto más agresivo y más malvado que existe, porque le da el mismo tratamiento a la persona que gana salario mínimo con la que tiene los mayores niveles de ingreso. Y cuando tú grabas el consumo, aquel que tiene salario mínimo regularmente, normalmente, todo lo que le ingresa lo consume y tiene que coger prestado para seguir consumiendo. Entonces, todo su trabajo queda grabado y a partir de ahí, el que gana millones, vamos a suponer, usted ganó 10 millones, pero usted lo que va es a consumir el 1% de lo que usted gana. Entonces, ese 99% no queda grabado porque se está grabando el consumo. Lo otro es que las empresas nacionales tienen que competir en forma desigual con las empresas extranjeras, porque a esas sí se le grava el impuesto sobre la renta, aunque se le va desmontando, pero se le grava con relación, y no tienen desgravaciones muchas, aunque otras sí, que están muy vinculadas al Estado, sí tienen desgravaciones arancelarias en términos de combustible y en términos de una serie de materias primas que utilizan para la producción. Entonces, esto va creando niveles de asimetría sociales, lo que permite que el 1% más rico acumule mayor cantidad de riqueza, contrario al 10% o al 20% más pobre, que no acumula la misma cantidad que acumula el 1% más rico. Entonces, va haciendo las sociedades cada vez más desigual, y estas desigualdades sociales crean problemas. Ahora, ¿cuáles son esos problemas que se crean? Comienzan primero las luchas sociales, ahí está el caso de Chile, está el caso de Colombia, que comienzan a luchar por mejoras sociales que se dan, porque con el sistema privatizador del modelo neoliberal, todo lo que era educación y salud pasa a formar parte del sector privado y se van privatizando todos los sectores. En Chile se profundizó tanto que se llegó a privatizar el agua. El agua para la agricultura está totalmente privatizada. El agua para las familias está totalmente privatizada. ¿Y qué pasa con estos niveles privatizadores? Que cuando tú privatizas estos servicios regularmente, estos servicios se encarecen, porque quienes los brindan van buscando mayores niveles de ingresos y mayores niveles de beneficio, y entonces van incrementando, van monopolizando la producción, crean un mercado oligopólico o monopólico que le permita mayores niveles de rentabilidad, mientras el pueblo ve deteriorando sus ingresos. ¿Qué se plantearon ellos?
para llegar a esto fue lo que se conoce como el decálogo del consenso de Washington, 10 medidas que tenían que ver, entre esas 10 medidas, eliminar los déficits fiscales cero. Y vamos a analizar la parte del déficit fiscal cero. Los norteamericanos entran en el modelo neoliberal o comienzan a impulsar el modelo neoliberal, yo dije en los 70, 1974. ¿Y por qué en 1974? Bueno, porque en el año 1971 los norteamericanos habían roto el acuerdo de Bretton Woods que le permitía emitir $35 por cada onza de oro que ellos estuvieran en sus reservas, en las reservas del Banco de la Reserva Federal, que estuvieran ahí. Ellos hicieron esto porque fueron la nación que tenía para esa época el 70% del oro del mundo, porque lo depositaron, Europa estaba en guerra, Estados Unidos entró a último momento en la guerra y recibió todo el oro de todas las naciones para resguardarlo en Estados Unidos. Cuando ellos salen de la guerra, como entran de último, son los que en mejores condiciones han quedado, económica, militar y estructuralmente. Entonces ellos imponen el dólar como moneda de intercambio, que Keynes en esa reunión se oponía, y crean el dólar como moneda de intercambio basado en oro. Ya en el año 1971, Richard Nixon dice que los Estados Unidos han emitido mucho más dinero del oro que tienen en su reserva. El presidente Charles de Gaulle de Francia exige que le entreguen su oro y manda barcos a buscar su oro, y los norteamericanos se lo tienen que entregar, y Nixon dice que ya no van a entregar más oro, que la moneda norteamericana va a estar respaldada no por oro, sino por el poder militar que tiene Estados Unidos y el poder político que tiene y económico a nivel mundial. Ahora, ¿por qué hace Estados Unidos esto? Y lo traigo aquí a colación. Estados Unidos hace esta presión y hace ese cambio porque en el financiamiento a la guerra de Vietnam y a la guerra de Corea que había llevado Estados Unidos ya en los 50 y en los 60, el financiamiento a esas dos grandes guerras hizo traer a Estados Unidos, así como otras pequeñas guerras, como fue el caso de la invasión a República Dominicana en el año 1965 y otras invasiones que hicieron, hizo crear grandes déficits fiscales a la economía norteamericana para poder subsidiar todas esas guerras y todas esas bases militares que tenía en extraterritorialidad. Entonces, hago esto porque ellos plantean déficit fiscal cero. Entonces, ahí comienzan ellos a emitir dinero sin respaldo, acrecientan el incremento de la emisión de dinero, y viene otra situación. Ese incremento de la masa monetaria norteamericana desprecia el dólar con relación a otras divisas fuertes, como el caso de la libra esterlina y otras monedas, el marco alemán, porque todavía no existían, y comienza a despreciarse, y también con relación al oro. Si usted analiza el precio del oro del año 1971 y ve qué cantidad de barriles de petróleo usted con el oro, el coste del oro en el año 1971, que era $35, cuántos barriles de petróleo usted compraba, y lo ve ahora que anda alrededor de $1,700, va a ver que es prácticamente la misma cantidad, que lo que ha habido es una depreciación monetaria del dólar por ese incremento de la masa monetaria. Esto hace que también, aunado al apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra del Yom Kippur, los países árabes decidieran ponerle sanciones a Estados Unidos, y que con esas sanciones el precio del petróleo, las sanciones petroleras,
a través de la OPEC, que se había creado en el año 1960, pero que no había podido funcionar, sino que comienza ahí en el año 1973, el precio se dispare a $11 y tanto el barril, y eso incidiera en los costes de producción, y ellos, como decíamos anterior, trataran de resolver ese problema a través del lado de la oferta. Entonces, pero ellos no corrigieron su déficit fiscal, ellos han seguido creciendo ese endeudamiento y hoy andan en 28.9 billones de dólares, alrededor de 29 billones de dólares que ha ido creciendo. Entonces, a nosotros, dentro del decálogo del consenso de Washington, nos plantean que a los países del área debemos reducir el déficit fiscal. Vamos a seguir con este análisis, nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a ese corte, queremos decirle que usted puede sintonizar el otro enfoque a las 9 de la noche, esta noche, a las 9 de la noche, colocando en su dispositivo electrónico, en cualquier dispositivo que usted tenga, cananga.tv. Y al usted poner cananga.tv, usted puede estar en Rusia, China, Estados Unidos, Pekín, donde sea que usted esté, usted va a recibir nuestra señal y nos va a poder ver. Si no nos puede sintonizar a las 9 de la noche, pues usted nos busca en YouTube, se registra en el otro enfoque con Darío Cuba, le va a dar a la campanita, va a recibir nuestra propuesta, le va a dar like si le gusta y además nos va a comentar qué usted opina de lo que nosotros estamos tratando, porque esto nos va a fortalecer aún más. Vamos a un corte y regresamos en breve. Analizando rápidamente cómo vamos entrándonos en el modelo neoliberal. Entonces, esto comienza la grande crisis por la sobreacumulación capitalista y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Ahora, surge un evento que los norteamericanos no tenían, y es que en el año 98, en diciembre de 1998, gana las elecciones Hugo Chávez, comienza con el modelo del socialismo del siglo XXI, llega al poder y comienzan los nuevos cambios en América Latina por un modelo más incluyente, o sea, socialmente incluyente, donde se toma como base las personas. Esto hace que los norteamericanos inicialmente trataran de darle un golpe de Estado en abril de 2002 y que ese golpe de Estado fracasara por el apoyo militar de militares patriotas y del pueblo venezolano que se lanza a las calles. El pueblo que había sufrido el modelo neoliberal y ese pueblo que ve con agrado las transformaciones sociales que se estaban llevando a cabo. Ahora, no solamente se da ese proceso en Venezuela, sino que también se instaura en Honduras con Zelaya, llega a Brasil con Lula, a Uruguay con el Frente Amplio, donde un conjunto de organizaciones políticas se aliaron y tomaron el poder, derrocaron la dictadura. También se da en Paraguay con Lugo, se da en un sinnúmero, en Nicaragua, en El Salvador, en un sinnúmero de naciones. Esto replantea nueva forma, golpe de Estado a Zelaya directamente y golpe de Estado a través del Congreso y a través del enjuiciamiento
en Brasil a Lula y a Dilma Rousseff, y todo esto conlleva un reacondicionamiento de ese modelo para tratar de frenar las ansias que tenían los pueblos en una transformación económica y social por un modelo que hemos llamado más participativo y más incluyente. Bolivia, todo esto. Ahora, ¿qué sucede? Que a partir del 2018 vuelve un cambio, se opera un cambio en México, y esto incide en cambio en toda América Latina. Cambio en Bolivia, cambio en todo. En Bolivia se da un golpe de Estado a Evo Morales, vuelven otra vez y se ven obligados por la lucha popular a llevar elecciones nuevas, y esto hace que el partido, el MAS, ganara con un amplio margen y tuvieran que entregarle el poder. Entonces, ante esa situación, está el triunfo de Xiomara Castro en Honduras, está el triunfo de Gabriel Boric en Chile, y entonces aquí nos replanteamos el qué hacer y el por dónde empezar. No es lo mismo Chile que Honduras, y no es lo mismo que Honduras que México, ni Chile que México. Entonces aquí habría que diseñar transformaciones que hay que ir llevando a cabo gradualmente, porque también hay que reconocer que se alían con fuerza de diferentes colores y tonalidades para llegar al poder, y tampoco que ese triunfo fue bajado desde la loma, vestido de verde olivo, y que hay que nacionalizar o hay que hacer todas esas transformaciones que hizo la Revolución Cubana al triunfo de Fidel en el año 1959. Transformaciones muchas veces que fueron no porque él quiso llevarla a cabo, sino también por el momento y la intervención de Estados Unidos a través de sanciones, un sinnúmero de cosas que se fueron dando. Ante esa situación de operatividad hay que ver. ¿Por qué? Porque sí se han hecho cosas que van de la mano. Por ejemplo, el proceso de privatización del sector eléctrico en la República Dominicana, y que quiero hablar mañana con el profesor Moreno San Juan, fue una copia al carbón del proceso de privatización que se hizo en Bolivia y que Evo Morales lo desmontó. Un proceso que cuando se da en la República Dominicana en el año 1999, y que todas las fuerzas políticas, PRD, Partido Reformista y PLD, se pusieron de acuerdo y crearon lo que se va a llamar la Ley General de Electricidad, estuvieron a tono para profundizar ese proceso neoliberal. Proceso que, como digo, comienza en el 82, se profundiza en el 1992 con Balaguer por decreto, porque la lucha del año 1984 habían frenado un poco ese sistema privatizador, pero Balaguer permite la quiebra o impulsa la quiebra de la CDA impulsa la quiebra del sector de los ingenios azucareros, reduciéndole los subsidios, y pone el sistema eléctrico en estado crítico también, restringiéndole los subsidios. Ya en el año 1999, cuando se da el sistema de privatización, creo que el subsidio eléctrico, no estoy de acuerdo, pero no estoy con texto ahora mismo, pero tendría que buscar la suma, alrededor de 200, 300, 400 millones de pesos de la época. Hoy ese subsidio anda por alrededor de 59,000 millones de dólares, de pesos dominicanos. Y en el año 2019, ese subsidio fue de 119 millones de dólares, de pesos dominicanos. Entonces, cuando convertimos eso a dólares y convertimos aquello a dólares y lo traemos al precio de hoy, o sea, a cuánto cuesta, vemos que lo que se le entregaba como subsidio a las empresas estatales, o en este caso a la empresa eléctrica, era mucho menor que lo que el Estado dominicano le está entregando como subsidio a esa generadora, que se le entregó bajo acuerdo
las empresas del Estado a un 50%. En ese momento la demanda energética eran 1.800 megawatts y habían instalado 3.500 megas, y ellos lo que hicieron fue que desarmaron plantas y la comenzaron a relocalizar, y con esa misma a arreglar a plantas que podían ser recuperadas, pero no hicieron esas grandes inversiones que ellos se plantearon en un momento inicial. Se creó una ley eléctrica que se planteaba que los costes energéticos que se iban a cobrar a la población y a las empresas iba a venir determinada por la empresa generadora más eficiente, y que eso iba a conllevar que los precios bajaran, porque al poner los costes energéticos en la más eficiente, eso iba a hacer que rebajaran los costes. Y por el otro lado, que se iban a eliminar los apagones, y que las empresas generadoras, cuando vieran apagones, le iban a tener que pagar al consumidor. Ustedes lo pueden buscar en la ley 125-01, y ahí ustedes van a encontrar a dónde lo dice y cómo lo dice. Entonces, se viola la ley flagrantemente, se llega a un acuerdo que se llama como Acuerdo de Madrid, se elimina esos costes energéticos que hay que ponerle a la empresa más eficiente, sino que se ponen los costes a pagarlo, como en España, a la empresa menos eficiente. Y por eso tenemos que España anda el kilowatt, anda el coste de la energía entre 100 y pico de euros mensual para la familia, una acción que no se había visto históricamente. Entonces, esto hace que las empresas no inviertan en crear una mayor eficiencia, sino que se acomodan en el sentido de que como cuando entra la menos eficiente, ellos van a tener unos sobrecostos, aquellas que son más eficientes, y algunas veces incentivan esos apagones para ella poder entrar y tener un sobrecoste de pago de energía. Entonces, ahí vemos cómo el capital se va beneficiando de toda esta tramoya de manejo turbio de la economía a través de ese esquema de privatización y neoliberal. Pero por el otro lado, que vamos a invitar a Matías Bosch a hablar de la ley 8701, la ley de desarrollo del sector que tiene que ver con las pensiones y con la prestadora de servicios de salud, que también ha sido una estafa, y que ese esquema es el que se ha llevado a cabo en Chile, y por eso hubieron grandes protestas en Chile y hubieron grandes protestas en Colombia. Y usted me dice, no, pero que la propuesta de Colombia fueron porque se iba a montar una reforma económica. Claro que sí, porque mientras el sistema de pensión le permite a ellos retirarse con centavos, como nos pasa aquí. Hablábamos del caso de Guaro, nuestro compañero, que ganaba 100,000 pesos y lo pensionan con 10,000 pesos. O sea, porque mantenía las 200 cotizaciones. Y así usted ve no solamente el tema de las pensiones, sino también el tema de la prestación de servicios. Usted va con un seguro médico a recibir un servicio y usted tiene que pagar 1,000 o 2,000 pesos para que le puedan dar ese servicio de salud. Entonces, esto hace que los pueblos se decidan a tener que buscar nuevas propuestas políticas y construir desde abajo nuevas propuestas para ir superando esta situación que nos agobia. Y digo ir superando porque si no creamos una propuesta que sea operativa, no volver al sistema de pensiones que teníamos, ni tampoco al sistema de salud que teníamos anteriormente, sino ir a un sistema que sea más adecuado con los tiempos, pero que no sea el que tenemos ahora,
que es un robo público. Y por el otro lado, ustedes pueden ver esa asociación público-privado. Esa APP no es solamente en la República Dominicana que se lleva a cabo. Esa APP son fruto de ese modelo económico. Y cuando usted viene a ver, ahí hay una serie de trampas para los pueblos y para el Estado. ¿Y por qué digo que hay una serie de trampas para los pueblos y para el Estado? Primero, la APP entran en una sociedad con el Estado entran en una sociedad, vamos a suponer 50 a 50%, pero el Estado nunca ve los estados financieros de ellos. No sabe ni cuánto le ingresa ni cuánto sale. Esa es una de las debilidades. La otra debilidad es que el Estado le crea las condiciones que ellos, a través de su empresa, puedan endeudarse internacionalmente sin esa deuda ser registrada por el Estado, pero sí viene con el aval soberano del Estado. Entonces, ahí viene a pasar lo que estaba pasando con Autovía del Nordeste. Con esa autovía de la carretera a Samaná, el pueblo dominicano se vio compelido a pagar un peaje sombra a la empresa que operaba porque decía que tenía un déficit. Peaje sombra que venía expresado en miles de millones de pesos. Pero tampoco el Estado sabía cuáles eran los ingresos que tenía ella por el cobro del peaje que le cobraba a los vehículos que transitaban por ahí, y es un peaje de alto coste que se daba. Entonces, hubiese salido mejor que el Estado se hubiera endeudado directamente, fabricaba esa carretera, la construía y le hubiese salido mucho más barato con todo lo que el Estado tuvo que hacer para poderse desprender de eso. Así se dan esas asociaciones público-privado. Entonces, a partir de ahí es que se desprende qué debemos nosotros plantear. Y me gustaría decir que yo estaría de acuerdo con la sociedad del capital, del trabajo y del Estado. Este esquema, este modelo se ha llevado a cabo en otras naciones y es un 33% la mano de obra, un 33% el capital y un 34% el Estado. Y el Estado le crea la facilidad en forma de cooperativa, o sea, de desarrollo cooperativo, la producción para que sea exportada ese producto final hacia los países que demandan de esto. Vamos a suponer la línea noroeste, productora de banano. Nosotros producimos la fruta de banano y exportamos la fruta del banano. Pero ya yo en otro enfoque, en otros análisis que hemos hecho, hemos dicho que a partir del tallo del banano y de las hojas del banano se puede producir bioplástico y sustituir la funda o las bolsas para aquellos que nos escuchan o nos ven internacionalmente, puedan utilizarla. Pero también con el tallo en el centro se produce un alimento, un suplemento alimenticio alto y nutritivo y que es carísimo cuando se vende internacionalmente. Parece que estamos llegando ya al tiempo, nos quedan 4 minutos y en estos 4 minutos vamos a tratar de redondear esta propuesta. Entonces, esa es una propuesta que nos permite una acumulación de capitales y que nos permite elevar el nivel de ingreso de la población y crear dinamismo económico y mejorar también el aspecto de la educación. Tenemos que tener una educación premium, una educación de calidad que permita, que nos permita a nosotros ser mucho más eficientes y al ser mucho más eficientes, ser mucho más
competitivo. Entonces, esto es que yo creo que nosotros debemos ir también, sociedades de Estado con capital, pero no en estas condiciones de la APP, donde el Estado le da todo y ellos no entregan nada. Y ahí vemos cómo a partir de la crisis de la deuda que se da en lo que se llamó la década perdida en los 80, el problema del endeudamiento no se ha resuelto, sino que ha crecido. Pero no solamente en República Dominicana, sino a nivel global. Vemos como Estados Unidos tiene el techo de la deuda en 28.9 billones de dólares y cómo está pidiendo ampliar aún más el techo de la deuda, pero vemos que también la familia, las empresas y todo se ha endeudado, y este modelo para poder crecer solamente es a través de la base del endeudamiento que conlleva ese crecimiento. Entonces tenemos que repensar qué vamos a hacer, cómo vamos a invertir, cómo vamos a hacer nuestros sectores más competitivos, por ejemplo, los salineros de Montecristi y los salineros de Baní, qué podemos hacer para que ellos sean mucho más eficientes y puedan competir y puedan exportar su producto. Hemos llegado al final de otro enfoque más con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. Espero que ustedes, si no lo están viendo ahora, pues se registren en YouTube, le den a la campanita y pongan, le den like y lo compartan en todas sus redes relacionadas. Y esto nos permite a nosotros ir ampliando y tener propuestas nuevas para ustedes. Pero además aliméntenos con sus comentarios, porque esto nos ayuda a nosotros a rectificar. Muchas gracias y hasta mañana, que vamos a estar con el profesor Moreno San Juan hablando de energía.